Chill House Mix. Chill House Mix. Jóvenes, esta es la materia de taller de lenguaje y estamos con el tema número 3. En esta ocasión vamos a hablar acerca del adjetivo. El adjetivo es otra categoría gramatical que debemos estudiarla, analizarla para poder reconocer este tipo de categoría gramatical en una oración o en un texto. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la definición del adjetivo, morfología del adjetivo, significado del adjetivo y su respectiva clasificación dependiendo a su significado. También vamos a hablar acerca de las funciones del adjetivo, la adverbialización de algunos adjetivos y el participio como adjetivo. Y bueno, debemos mencionar que en esta asignatura estamos siguiendo el texto de la autora Lizondo, ¿no? Entonces vamos a dar la definición de adjetivo. Siguiendo a Lizondo, debemos decir que se llama adjetivo a la clase de palabra cuya principal función es la de adyacente. ¿Qué significa esto? Adyacente del nombre o sustantivo, es decir, modificador directo, pues lo acompaña en posición inmediata, ya sea antepuesto o pospuesto, para determinarlo o poner de manifiesto sus atributos. Podemos mencionar algunos ejemplos. Patio limpio, este perro, aquellos jóvenes son amables. En el primer ejemplo, patio limpio, vemos que el adjetivo limpio aparece en posición pospuesta al nombre patio. Este perro, este también es un adjetivo demostrativo que aparece en posición antepuesta al nombre perro. Y en la oración, aquellos jóvenes son amables, amables es el adjetivo que aparece después del verbo ser o estar. Entonces, esas son las formas en las cuales puede aparecer un adjetivo dependiendo del contexto y el significado que se quiere dar al nombre. Pasemos a considerar la morfología de los adjetivos. El género y el número del adjetivo está definido por el nombre al que acompaña. Es decir, si el nombre es femenino, el adjetivo también será femenino. Si es masculino, el adjetivo también será masculino. Y si el nombre está en singular o en plural, el adjetivo también lo será, para estar en coordinación con su respectivo nombre. Sin embargo, existen ciertas especificaciones en lo que se refiere al género de los adjetivos y los vamos a mencionar. Inciso A, tenemos la terminación O para masculino y A para femenino. Cuando digo, por ejemplo, limpio, implica masculino, y si digo limpia, implica femenino. Inciso B, misma terminación para ambos géneros, tanto masculino como femenino. Cuando digo amable, entra dentro de esta característica, porque yo puedo decir la chica es amable o el joven es amable, ¿no? Entonces, tiene la misma terminación para ambos géneros. Finalmente, inciso C, A para el femenino y diferentes terminaciones para el masculino. El número de los adjetivos también tiene las siguientes características. En un inciso A podemos mencionar la forma S para los adjetivos que acaban en vocal átona. Cursi, y su plural sería cursis. Inciso B, la forma ES para los adjetivos que terminan en I y U tónicos. Tenemos el ejemplo hindú, singular, y plural, hindúes. E inciso C, la forma ES para los adjetivos terminados en consonante. Azul, singular, y su plural, azules. Cuando hablamos de los adjetivos, también tenemos que hacer referencia al apócope de los adjetivos. ¿Qué significa apócope? Significa reducción del término como tal. Y esto implica cierta economía lingüística. Y a veces, cuando hablamos castellano, debemos hacer este tipo de
de economía lingüística. En ese sentido, dentro de los adjetivos posesivos, por ejemplo, podemos mencionar el adjetivo mío, que se apocopa. Dentro de los indefinidos podemos mencionar alguno y apocopado tendríamos alguno. Dentro de los adjetivos numerales, primero, que se apocopa en primer, y finalmente dentro de los adjetivos calificativos, bueno, que se apocopa en bueno. Significado de los adjetivos. Los adjetivos pueden significar atendiendo a la función que cumplen cerca del nombre o sustantivo. Y de acuerdo a eso se clasifican semántica y funcionalmente. En este sentido, los adjetivos los adjetivos se clasificarían en calificativos y determinativos. Dentro de los adjetivos calificativos, nosotros podemos mencionar los adjetivos cualitativos, los adjetivos gentilicios, los comparativos y los superlativos. Y dentro de los adjetivos determinativos podemos mencionar los demostrativos, los posesivos, los indefinidos, los numerales, los interrogativos y los exclamativos. Vamos a comenzar entonces analizando un poco más los adjetivos calificativos. Tenemos dentro de los calificativos a los adjetivos cualitativos. Los adjetivos cualitativos nos hablan acerca de alguna cualidad del nombre. Yo puedo decir gato bonito, gato feo. Estamos indicando una cualidad del nombre gato. Los gentilicios hacen referencia a la procedencia de las personas, indicando ciudad, país o continente. Si hacemos referencia a ciudad, podemos decir potosino, paceña, chuquisaqueña, etc. Haciendo referencia al país, podemos indicar algunos ejemplos: boliviana, argentina, chileno, ¿cierto? Y si hacemos referencia al continente, americano, europeo, etc. Entonces, esos términos que hablan acerca de la procedencia de un determinado lugar son adjetivos gentilicios. Los comparativos que nos hablan de igualdad, inferioridad o superioridad. Yo puedo decir, por ejemplo, María es tan alta como su hermana. O puedo decir, María es menos alta que su hermana. O también puedo decir, María es la más alta de sus hermanos, ¿no? Entonces estamos indicando comparación en los adjetivos calificativos. Pero además también podemos mencionar los superlativos. Y los superlativos pueden presentarse en forma léxica cuando decimos óptimo, pésimo, pero también pueden presentarse en forma de sufijos cuando hablamos de ísimo, érrimo. Por ejemplo, yo puedo decir paupérrimo, feísimo, y estoy hablando en un sentido superlativo. Y algunos adjetivos aceptan las formas re, requete, extra y archi. Si tenemos, por ejemplo, un ya adjetivo joven, puedo decir o guapa, puedo decir re guapa, requete guapa, etcétera, ¿no? Entonces, eso lo referido a los adjetivos calificativos. Pasamos a hablar de los adjetivos determinativos. Los determinativos se clasifican en demostrativos, posesivos, indefinidos, numerales, interrogativos y exclamativos, siguiendo siempre a esta autora Isondo. Dentro de los demostrativos tenemos las formas esta, estos, estas, ¿no es cierto? Ese, esa, aquel, aquella y sus respectivos plurales. Y haciendo referencia a la distancia en la que se encuentran el que habla y el que escucha. Pasamos a considerar los adjetivos posesivos. Los adjetivos posesivos hacen referencia a la pertenencia.
Y en ese caso nosotros podemos hablar de mi, tu, su, singulares, mis, tus, sus, plurales, mío, tuyo, suyo y míos y también mías, tuyos, tuyas, suyos, suyas, si hablamos de plural. Los indefinidos. Los indefinidos, según esta autora, se pueden clasificar en gradativos, existenciales y también distributivos. Dentro de los gradativos nosotros podemos mencionar cierto, cierta, demasiado, demasiada, mismo, misma, poco, poca, tanto, tanta y sus respectivos plurales. Dentro de los existenciales podemos mencionar algunos ejemplos, por ejemplo, algún, alguna, algunos, algunas, ningún, ninguna, otro, otra, otros, otras. Dentro de los distributivos podemos mencionar cada, sendos y ambos. Dentro de los numerales existen adjetivos que pueden determinarse como cardinales, ordinales y partitivos. Los cardinales serían, por ejemplo, primero, segundo, tercero, etc. Los ordinales 1, 2, 3, 4 y los partitivos media, medio, de ese tipo, ¿no? Los interrogativos. Los interrogativos son adjetivos, en cierto sentido podríamos hablar también, son los relativos que acompañados de una tilde y entre signos de interrogación funcionan como adjetivos interrogativos. Podemos mencionar que, cuántos, cuáles, etc. Y los exclamativos son los mismos, pero ya no con signos de interrogación, sino con signos de admiración. Funciones del adjetivo. Los adjetivos calificativos pueden cumplir funciones tanto en el sintagma nominal como en el sintagma verbal. Funciones dentro del sintagma nominal. Dentro del sintagma nominal pueden asumir la función de adyacente, es decir, que están acompañando al nombre. Y podemos decir buen muchacho, muchacho noble. Es decir, que pueden aparecer de manera antepuesta o pospuesta al nombre. Funciones de los adjetivos determinativos. Los adjetivos determinativos pueden asumir funciones igual tanto en el sintagma nominal como en el sintagma verbal. Si digo la oración mi madre teje en su dormitorio, ahí los adjetivos son mi y su. Solo que cuando digo mi madre, está dentro del sintagma nominal. Y si digo su dormitorio, está dentro del sintagma verbal, porque a partir del verbo tejer, ya se convierte en sintagma verbal. Adverbialización de los adjetivos, lo cual se realiza agregando el sufijo mente a un adjetivo femenino o a uno de género común. Por ejemplo, hábil es un adjetivo de género común. Si a este adjetivo le agregamos el sufijo mente, se convierte en adverbio. Y si al adjetivo femenino pasiva le agrego igual el sufijo mente, este también se convierte en adverbio. Y finalmente, el participio en función de adjetivo. Aquí tenemos algunas oraciones. Si digo, por ejemplo, ella está cansada o él está cansado, la palabra cansada, cansado, que es un sintagma verbal de participio, está funcionando como adjetivo, porque solo cuando funciona como adjetivo tiene acceso al género, es decir, femenino, masculino. Pero si este mismo sintagma está funcionando como verbo, el participio ya no tiene esa posibilidad de diferenciarse entre género femenino y masculino. Tenemos el ejemplo, él ha bailado, ella ha bailado. Como podemos ver, bailado está en participio, pero ya no como adjetivo, sino como verbo. Además, que lo podemos reconocer como verbo en el último caso porque tiene la presencia o la ayuda del verbo auxiliar haber. Entonces, jóvenes, todo eso es lo referido a el adjetivo.